Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Muy buenos días, amada iglesia. Les saludamos en esta mañana. Gracias una vez más por estar con nosotros aquí en esta programación Tendencias de nuestro tiempo, traído por el pastor Natividad Ramos todos los lunes, miércoles y viernes a esta hora, esperando que este día sea de grande bendición para su vida. Y bueno, ya queremos saludar a toda nuestra gente que está en Nicaragua y también en el estado de Nueva York, y a usted que nos está escuchando en la República Mexicana y en Estados Unidos. Les saludamos en esta mañana con el mejor gozo de poder, una vez más, poder compartir el Evangelio a través de esta carta que el pastor Natividad está trayendo sobre la primera carta a los Corintios, una carta muy especial, muy delicada. Más aún, sin embargo, pues el pastor está trayéndonos en estos días la enseñanza sobre lo que sucedió en aquellos tiempos, esperando que sea de grande bendición para su vida. Les agradecemos infinitamente su participación al estar oyendo sus oídos espirituales, para que podamos ser edificados sobre este lindo fundamento. Pastor, muy buenos días, le dejamos los micrófonos y una vez más, gracias por estar con nosotros. Deja tu agua viva entre mi alma. Esperamos que esta mañana sea una bendición más
nuestra participación, porque como usted lo acaba de decir, esta carta a los Corintios, o las cartas a los Corintios, son a veces cosas muy complicadas, porque era una iglesia muy complicada y que tenía problemas muy complicados. Sin embargo, confiamos en la ayuda del Señor para salir bien librados. Es una carta que tiene muchos, pero muchos aspectos que hay que cuidar. Y yo espero que sigamos siendo ayudados de Dios, de su Espíritu, para que podamos presentar las cosas como están en la palabra. Yo tengo una idea, que no hay una sola parte de la Escritura que no podamos abordar, porque está escrita allí para nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, y entonces creo que con la ayuda del Señor podemos cruzar los lugares más complicados y presentarla con la intención de edificar al pueblo del Señor. Así que esta mañana, mis hermanos, pues doy gracias a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por el privilegio que nos concede de estar aquí con ustedes y reflexionar sobre esta carta y sobre tantas otras cosas que nos ha concedido participar. Y lo hacemos con el verdadero deseo de edificar, porque esta es la idea del apóstol Pablo, que hay que edificar, pero que hay que cuidar el material que usamos al edificar. Y yo espero, desde luego, tener todo el cuidado posible para que usted pueda ser edificado. Así que, mis hermanos, bueno, estamos precisamente en el capítulo 3 de esta primera carta que el apóstol escribe a la iglesia de Corinto. Sin embargo, yo creo que indiscutiblemente todos aquellos que entendemos la Escritura o que enseñamos, sabemos que esta tiene una doble finalidad, en el sentido, no es precisamente o únicamente la iglesia a Corinto, sino es a la iglesia de todos los tiempos. De tal manera, entonces, que creo que podemos decir, aunque estaba escribiéndole en particular a una iglesia, no deja de tener sentido y aplicación y actualidad para la iglesia de todos los tiempos. Así que todo lo que aquí está escrito, por supuesto que lo vamos a tomar como un regalo de Dios también para nuestro tiempo. Y voy a leer precisamente el capítulo 3, voy a leer de hecho desde el 10 hasta el versículo 15, pero voy a tomar varios versículos antes del 10 para darle un contexto, darle cierto sentido a las cosas que estoy leyendo. Y la cuestión viene porque habían hecho un contraste de capacidad de oratoria, de fogosidad entre Apolos y Pablo. De tal manera que para los corintios, el apóstol Pablo, para un gran grupo, pues el apóstol Pablo quedaba rebasado completamente por Apolos, que además era no nomás elocuente, era poderoso en las escrituras, mientras que decían la palabra de Pablo pues es menospreciable. De tal manera que entonces, ya que el contraste lo habían hecho entre Apolos y Pablo, usted observa que en el capítulo 3, definitivamente desde el versículo 4, para atacar las divisiones que había, los grupos que se habían formado, el apóstol Pablo toma a él mismo y a Apolos para hacer aclaraciones. Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, no sois carnales. Porque, mire, la idea es que el apóstol se ha defendido de la apreciación que del evangelio hicieron los sabios de Corinto,
que dijeron que eso era cosa de locos porque el evangelio no tenía ingredientes intelectuales y que indiscutiblemente era cosa para que fuera creída por ignorantes. Y por lo tanto cuestionaron a la iglesia, cuestionando el evangelio, y cuestionaron a Pablo. De tal manera entonces que ellos, la iglesia, algunos llegaron a decir, hubiera sido Apolos el que presenta este evangelio, que hoy estuviéramos nosotros muy bien identificados con el medio académico. Sin embargo, el apóstol les dice que los líderes, los sabios de Grecia, no tenían ninguna capacidad. No, que los incapacitados eran ellos, los inhabilitados eran ellos. ¿Por qué razón? Porque estas cosas de las que Dios tiene para sus hijos, los misterios que vienen al corazón de los hijos de Dios, se manejan por un nivel superior, es decir, el Espíritu Santo que escudriña lo profundo de Dios y que ve lo que Dios tiene ahí para cada uno de nosotros. Como el Espíritu Santo está también en nosotros, el Espíritu de Dios da revelación a nuestro espíritu, es decir, del Espíritu de Dios a nuestro propio espíritu. De tal manera que los sabios griegos no creyentes, inconversos, hombres no regenerados, pues no tenían el Espíritu de Dios, consecuentemente no tenían información y entonces estaban incapacitados porque era un conocimiento superior hasta a lo que ellos llegaban. De tal manera entonces que el apóstol ha puesto a los sabios griegos como impedidos en virtud de que eran hombres carnales, hombres naturales, el hombre animal, dijo Pablo. Pero a los corintios, cuando voltea a ver a los corintios, les dice, pero ustedes también son carnales. Por consecuencia, así como los sabios de Grecia no tenían derecho a juzgar este evangelio, porque no tienen la capacidad para hacerlo, ustedes tampoco tienen capacidad para juzgarme a mí, porque ustedes son gente carnal, no viven en el Espíritu. Aunque tengan el Espíritu, no viven en el Espíritu y por consecuencia no pueden percibir las cosas que son del Espíritu. Interesante. Y entonces, por eso dije, toma a Apolos y se toma él mismo como figura en el capítulo 3 a la entrada y dice, yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y les habrá de decir, ya que ustedes tienen divisiones, me dicen que no son gente carnal. Fue un argumento muy, muy valioso el que el apóstol utiliza, porque aprendemos de él un estilo, que él dice no o un sí, sí, pero se lo explica el por qué sí y el por qué no. Así que si el apóstol dijo que los sabios de Grecia estaban inhabilitados, explicó por qué. Y si los corintios de la iglesia estaban inhabilitados para juzgarlo a él, también explicó por qué. Muy bien, pues entonces ese es el contexto y ahora entramos a esta mañana, donde dice, fíjese usted el cambio que ha habido. El verso 9 dice, porque nosotros, ¿cuáles nosotros? Apolos y él, coadjutores somos de Dios, y ustedes labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Dos cosas, son labranza y son edificio, ustedes como iglesia. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Y voy a hacer la aclaración. No estamos pensando precisamente en los términos exclusivos de la iglesia de Corinto, que porque él la fundó, que es cierto, él puso el fundamento, sino que para cualquier iglesia de todos los tiempos es Pablo, dice, el que como perito arquitecto puso el fundamento y el fundamento es Cristo. De tal manera que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está. De tal manera que todo aquel que trate de levantar una iglesia en cualquier parte del mundo tendrá que edificarlo sobre ese fundamento que ya está establecido o no es la iglesia de Jesucristo. Dice lo que dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada,
Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno vea cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego le hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es el juicio de las recompensas hermano. Si la obra de alguno fuere quemada, se perderá. Él empero será salvo, mas así como por fuego. Y les hace la advertencia a los enseñadores, los que vienen después de él, a sobreedificar. Les dice que miren cómo lo hacen, porque no se les puede olvidar que la iglesia es templo de Dios. Y cualquiera que malenseñe la fe a la iglesia de Dios está destruyendo el templo. De tal manera que el que destruye el templo de Dios, a él también lo destruirá el Señor. Muy bien, con esos antecedentes yo creo que son más que suficientes para entrar esta mañana a esta enseñanza. Dije que hasta el versículo 9, usted lo oyó, de este capítulo 3, escuche, el apóstol está hablando en plural. Y la última vez que usó el plural en el verso 9 fue para decir, nosotros somos colaboradores de Dios. Ahora, ¿cuáles nosotros? Pues él y Apolos. Pero a partir del versículo 10, el apóstol hace un cambio, ya no usa el nosotros. Ahora hablará solo de él, en singular. Yo les dije que el apóstol en el versículo 10, a partir del verso 10, sacó del escenario a Apolos, porque ya no era un asunto de Apolos. De tal manera que, no hay duda, tenemos expectación. ¿Cómo es que va a abordar los conflictos que había en la iglesia? Y dije, no es un asunto de Apolos, porque Apolos no era el fundador. Él era el que iba a corregir y nadie más que él. Por eso es como decirle a Apolos, muchas gracias, salte de la escena. Y a partir de aquí, soy Pablo. Yo soy el que hablo con esta iglesia. Y yo creo que va a ser altamente instructivo en términos de estrategia que el apóstol utilizó. Pero antes, creo necesario mencionar de nuevo que el por qué los intelectuales no podían juzgar el evangelio de Jesucristo. De manera breve, recordaré a ustedes que nos habló del conocimiento de los sentidos, que es el nivel más bajo del conocimiento, lo que el ojo ve, lo que el oído oye. Y aunque es útil como conocimiento incipiente de verdades eternas, porque Juan en su primera carta aporta esa versión, lo que oímos, lo que vimos, lo que miramos y lo que palpamos, para que nadie descalifique como útil el conocimiento de los sentidos, pero el conocimiento que llega por los sentidos llega a ser el más bajo nivel de conocimiento, por lo tanto es insuficiente para abarcar verdades profundas. No tiene manera de entender las cosas del espíritu, el conocimiento de los sentidos. Pero luego el apóstol escala las cosas y lo lleva a un segundo nivel de conocimiento. ¿Cuál? El de la percepción. Cuando dijo esas cosas que suben al corazón del hombre, a los pensamientos. ¿Y qué se mueve allí? Bueno, ahí es el mundo de las ideas, de la imaginación, que era el medio en el cual se movían los griegos, los sabios griegos. Pero era el mundo de las ideas, un alto nivel, por supuesto. Si no se
No se descalifica por descalificar, mas no para poder entender las cosas del Espíritu. Porque estas, grábeselo bien, vienen por un carril superior, por así decirlo, superior, que es del Espíritu de Dios al Espíritu nuestro. Y que el hombre natural no tiene altura para juzgar las cosas del Espíritu. Y ya que está en eso, el apóstol logra marcar como principio que solo el hombre espiritual puede juzgar todas las cosas. Por eso yo he dicho que interesante es tener en mente que quienes son parte de la iglesia y marcan opinión en la iglesia de Jesucristo sean hombres espirituales, porque si no lo son, las opiniones de ellos van a ser dañinas y muy absurdas. Pero los hermanos se ven sorprendidos cuando el apóstol, echando mano del mismo principio que usó contra los sabios, que siendo hombres carnales, naturales, no podían entender esas cosas, ahora se los aplica a ellos mismos, diciéndoles en el capítulo 3, verso 1, que a ellos no podía llamarlos como a espirituales, sino como a carnales. Eran semejantes a los hombres carnales, aunque eran hijos de Dios, que eran casi iguales. Y por lo tanto, ellos tampoco tenían ninguna capacidad para juzgar su ministerio y para juzgar su persona. Es decir, quienes juzguen deben ser hombres espirituales. No pongamos el juicio en manos de creyentes que viven en la carne, porque van a ser muy prejuiciados. No tenían derecho a juzgar su ministerio y su persona, a la que habían juzgado como poca cosa. Yo le estoy dando esa interpretación. Pero, ¿qué está haciendo el apóstol? En verdad, lo que está haciendo el apóstol es establecer que él, como hombre espiritual, sí tiene todo el derecho de juzgarlos a ellos, y que por lo tanto, para allá va. ¿Ve usted cómo hace la entrada para empezar a juzgar las cuestiones de la iglesia? Ustedes son carnales, no pueden juzgar, pero yo soy un hombre espiritual, por lo tanto vengo a juzgar las cosas. Aunque desde luego no todo estaba listo para intervenir, porque la iglesia, dije, estaba dividida. Y una iglesia dividida no tiene condiciones para ejercer disciplina. Porque cuando traten de disciplinar alguna cosa o alguien, algún grupito lo va a favorecer y se va a hacer peor. Pero él resuelve eso, fíjese bien, llevando a la nada los supuestos motivos por los que se habían fundado los grupos. Es decir, si el problema que dividió es que se formaron grupos alrededor de Pablo o de Pedro o del otro, bueno, pues entonces Pablo dice, voy a llevar a la nada esos motivos. Y luego les dice, pues qué cosa es Pablo y qué cosa es Apolos. Pero eso tiene una lógica, había dicho yo. ¿Cómo iban a dividir la casa de Dios por causa de dos siervos? Eso no era inteligente. Que él y Apolos eran hombres limitados, que a él le dijeron que plantara y él plantó. A Apolos le dijeron que regara y Apolos regó. Pero que Dios fue el que dio el crecimiento, que él causó la existencia del fruto. ¿Por qué? Razone. ¿Qué valor tiene plantar y regar si no hay cosecha? Si no hay fruto. Ninguno. Y que si eso era así, ni el que planta ni el que riega es algo. Y me llamó la atención esa palabra algo. Y esa palabra algo es lo que es una cosa indeterminada.
que no se sabe qué tanto vale, porque ni siquiera se sabe si vale. Luego el sentido de la idea sería: ustedes tienen luchas por lo que es nada, por lo que no saben si tenga valor siquiera. De tal manera que al reducir a la nada los motivos por los cuales estaban divididos, cerró el asunto. Y ahora sí, él, como hombre espiritual, va a ejercer su derecho para juzgar los problemas de la iglesia de Corinto. Pero ¿sabe qué? Parece que aún no. Y queda otra cuestión a actualizar. Y es que juzgar a esa iglesia le correspondía solo a él. Ya había mencionado algo, estoy repitiendo esto. Juzgar a esa iglesia le correspondía solo a él. Y de ahí que hable en singular a partir del versículo 10. ¿Ve usted la razón por la cual en el 10 hizo ese cambio? Apolos hasta un lado, este es un asunto de Pablo. Dando a entender que en esto de juzgar nadie está interviniendo además de él, como nadie estuvo cuando él extrajo el evangelio y fundó esa iglesia. Eso es cierto, es muy cierto, pero ¿cómo justificar esa postura de Pablo? Bueno, vea qué es lo primero que les dice en el versículo 10. Les dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Está estableciendo el apóstol que él es el gran arquitecto del evangelio. Y ve por qué soy paulino en términos de doctrina, aunque en términos de fe personal seré siempre eminentemente cristocéntrico, porque Pablo no murió por mí, murió el Señor Jesús. Pero él fue el gran expositor de las bases de la fe en Cristo. Aunque los apóstoles habían puesto el fundamento, no lo explicaron. El Señor Jesús le explicó a Pablo, y Pablo explicó ese fundamento, de tal manera que de esta manera él pone el fundamento de ese desglose de la fe de Cristo. Y no solo a los corintios, sino a todos nosotros. Que si algo queremos saber de la fe, pues que vayamos con él. Interesante detalle, cómo hace una sola entrada y luego introduce una cuestión. Él puso el fundamento, él empezó la construcción, y podrán venir muchos después de él. Quienes vinieron después de él, fuera Apolos, fuera Pedro, fuera cualquier otro, tendrían que tener cuidado cómo sobreedificaban. El material que usarían para sobreedificar la iglesia. Esta es una cuestión en que todos los ministros, predicadores y enseñadores deben tener muy en cuenta. Miren cómo sobreedifican, con qué material, qué es lo que están enseñando. Que él, como perito arquitecto, puso el fundamento de la fe y lo hizo con toda precisión. Pero, ¿qué era eso de ser perito? En griego significa el que es sabio, el que es sensato, cauto, hábil, inteligente, de gran agilidad mental. Así que, Corintios, eso soy yo. Y lo dijo sin inmutarse, pero tuvo cuidado de decir que eso era por la gracia que Dios le había dado. Incluso antepone esa afirmación antes de decirse perito arquitecto, para no verse presuntuoso, falto de humildad, y lo hizo, como él dice, porque soy astuto. Y eso era necesario con una iglesia tan complicada, con creyentes tan complicados. Un pastor astuto. Y afirma: yo puse el fundamento y lo hice para que fuera una construcción duradera. Eso es lo que hice con ustedes. Los construí para eso. Sin embargo, se descubre que el apóstol está pensando en otra cosa.
¿Cuál otra cosa, hermano? En los predicadores que vengan después, es que hay iglesias tan florecientes, tan hermosas, que muchos hombres de Dios han levantado, y luego los que vienen después las destruyen. Y puso su corazón el apóstol en el cómo habrán de sobreedificar. Sería algo como esto: los que vengan después están obligados a seguir el mismo plano de la construcción, que es el mismo fundamento de fe, el mismo cuerpo doctrinario. Porque si usan otra cosa, cambian el material. Pero debo ser específico y dejar claro de qué está hablando el apóstol. Está hablando de lo que enseñan, hablando del cuerpo de doctrina, que es el fundamento. Pero se nota que quiere corregir la iglesia. No deja de pensar en lo que otros habrían de ir a predicar a la iglesia. Porque los que hemos levantado obra, trabajamos para la siguiente generación. Que dice en el verso 10 mismo: yo puse el fundamento y otro edifica encima. Pero vea cómo edifica. Pues con la enseñanza construye, o usted destruye la iglesia. Así que si él, por eso Pablo diría: cuidado con el que destruya la iglesia, porque es el templo del Señor, y el que destruya ese templo, el Señor lo va a destruir a él. Cuidado, enseñadores, cuidado, predicadores. Así que si él insiste en hablar de los predicadores que vendrán después, entonces hay que hablar de eso. Y exige a cualquiera que se diga edificador de iglesia. Y debo hacer una precisión, y es que no importa que alguno predique sobre la persona de Jesucristo, pero si diluye o modifica las cosas, es lo mismo que quitar a Cristo como fundamento. No basta predicar a Jesucristo, no, sino el cómo lo predica. Porque grave es esto: un evangelio modificado, diluido, no salva, porque Dios no salva con el error. Y el apóstol, con gran vehemencia, hace una vigorosa advertencia en el mismo verso 10, diciendo: cada uno mire cómo sobreedifica. Cada predicador, cada enseñador, mire cómo sobreedifica. Y ese mire en griegos, observe, contemple con detenimiento lo que le va a decir a la iglesia. Y hacer eso implica una vigorosa acción mental. Es decir, enseña las cosas bien pensadas en la fe. Va a poner encima de ese fundamento que va a poner, y que para mí implica un acto reverencial, pues debe ser compatible con el cuerpo doctrinario de la fe establecida. Y si a eso le damos sentido, mis hermanos que me escuchan, sería que cada uno tenga cuidado cómo y con qué hace su trabajo. Porque en el verso 12 dice, da una lista de materiales con los que algunos sobreedifican. Y dicen que puede ser oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Son figuras que está usando el apóstol para decir el valor de la enseñanza. Esos materiales son usados por el apóstol para representar la calidad del material con la que sobreedifica. Pero debo hacer una precisión. Y eso que sobreedifica no son las llamadas piedras vivas, que son los creyentes que van formando el edificio del Señor, sino que en este caso es cuidado lo que enseñes a los hijos de Dios. Yo siempre digo, el predicador y enseñador debe tener mucho temor, con reverencia, no cambiar las palabras. Dijo Pablo a Timoteo que no te cambie la forma de las palabras.
Cuidado con lo que se enseña a los hijos de Dios. Y cuidado aquel que dañe el rebaño de Jesucristo enseñando cosas que no tienen que ver con el fundamento. Si modifica la doctrina de Jesucristo, tampoco es posible la existencia de la iglesia. Y aún más, debo decir que hay una cuestión que preocupa al apóstol, y es que existe la posibilidad de que el templo de Dios, la iglesia de Dios, pueda ser destruida. Usted dice, la iglesia es indestructible. En el concepto general es indestructible, las puertas del infierno, pero una iglesia en particular que la enseñan erradamente, le cambian el fundamento, puede destruir la fe de esos hijos de Dios. Y Pablo está pensando en los destructores del templo de Dios que tantos abundan el día de hoy. O debo decirlo de otra manera, que sin la pureza doctrinal, el edificio, la iglesia se derrumba. Que es lo que tenemos ahorita, una iglesia que desconoce el cuerpo de fe, que lo he dicho hasta el cansancio, buena para cantar y danzar, pero profundamente ignorante en las cosas de la fe, y que puede creer cualquier cosa o no creer nada, destruyéndose así el templo del Señor. Y al que destruyere el templo del Señor, y Pablo está hablando de enseñar equivocadamente, enseñar mal, el Señor también lo va a destruir. Así que mire el verso 2. Y si alguno edificare sobre este fundamento, edificaré ¿con qué? ¿Oro, plata o piedras preciosas? El apóstol ha mencionado aquí 3 materiales sólidos y resistentes al fuego, pero los otros 3 son madera, heno, hojarasca, son inflamables, y estos sí se queman, estos sí se destruyen. Y si a ese edificio se le pone fuego, pues eso que pusieron se va a destruir. Pero antes que nada, debe entenderse que el apóstol está haciendo énfasis en cuidado con lo que tú enseñas a la iglesia. Y yo digo a los pastores, no reciban a medio mundo sin asegurarse que lo que enseñan es bueno para la iglesia. Porque tan solamente porque venga por una recomendación, le da usted el púlpito. No, pastor de la iglesia, usted tiene que asegurarle a su rebaño los buenos pastos, es lo que Jesús dijo. Así que hay enseñanzas que son como el oro, y que en griego significa un capital que provee lo necesario. Y mire, me gusta esta palabra. Con ese capital jamás me faltará ningún valor espiritual. La iglesia lo tendrá todo. Significa además lo que aprovecha y lo que se disfruta. Y si a eso también le damos sentido, sería como si el apóstol nos estuviera diciendo, miren hermanos, hay enseñanzas, hay enseñadores y hay enseñanzas que le dan a la iglesia que son como el oro. Proveen al creyente suficiente capital espiritual y capital intelectual para el consumo suficiente de su vida cristiana. Bienvenidos todos aquellos enseñadores que hacen eso. Oro. De tal manera, será una vida sin hambre espiritual, sin carencias de conocimiento. Esa es la enseñanza que sí aprovecha, no la que confunde, no la que divide. Pero otra será como la plata, que significa lo que es reluciente. Mire qué bonitas figuras usa Pablo. Y hay enseñanzas que no solo tienen un alto valor, sino que dan un conocimiento que brilla, que se hace notar. Hay enseñanzas
que se quedan marcadas en el corazón de los hermanos por años y años y años, y siguen brillando. Nomás le das tú una frotadita como la plata y vuelven a brillar, se quedan en el alma. Benditos sean esos predicadores y enseñadores que enseñan como cosas que son como la plata, lo que reluce. Son enseñanzas que no solo tienen un alto valor, sino que producen un conocimiento que se hace notar. Se nota cuando alguien ha recibido enseñanza como la plata. ¿Qué decir de esta otra figura? Pues dice Pablo, sobreedifican con piedras preciosas. Esa figura me atrae, aunque se dice que posiblemente se refiera al mármol o alabastro que se usaba en templos muy costosos. Pero digo, y cuando habla de construir con oro, si era todo de oro o de plata. No hay que olvidar que el apóstol está hablando del valor y la calidad de la enseñanza, para no desviarnos, porque le pueden dar 1000 interpretaciones. No, el apóstol, no se olvide, el apóstol está hablando de la calidad de la enseñanza, que algunos van a las iglesias, unos usan oro, plata, joyas preciosas. ¿Y cómo luce esa iglesia con la que se construye la iglesia? Por lo que esas piedras preciosas son solo figuras para ilustrar el valor y la calidad de la enseñanza. Así que bueno, dejemos a un lado todas esas otras interpretaciones y seguimos con esas piedras preciosas. ¿Sabe qué significa eso? En griego significa lo que honra, lo que es de mucha estima. Y como una piedra preciosa es una joya, el apóstol está diciendo, alabado sea Dios, me alegra esto, que hay enseñanzas y hay enseñadores que le regalan a la iglesia verdaderas joyas. Alabado sea Dios. ¿Ha oído usted decir, esa fue una verdadera joya de enseñanza, de predicación? Enseñanzas que tienen carácter de venerables, de inolvidables. Yo todavía tengo en mi alma cosas que oía los viejos allá hace 50 y tantos años, y los conservo como joyas preciosas. Sus dichos, sus explicaciones, las guardo en mi corazón con mucho cariño, y cada vez que puedo las saco para... ¿Verdad que es cierto? Que hay ministraciones, que hay predicaciones, que hay enseñanzas que son como joyas preciosas, que no solo son valiosas, sino que dan elegancia al que las porta. Así que hay enseñanzas que dan elegancia a los creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Esas joyas quiero excavar y descubrir. Pero ahora el apóstol nos hace un cambio y se vuelve para ver a otra clase de materiales. Y dirá a algunos, ¿con qué construiste? Digo, porque esto va a pasar en el tribunal de Cristo. Cuando Cristo levante la iglesia, la Biblia enseña que habrá un acusador en el cielo. Apocalipsis 2. Lo que llamamos el juicio de la iglesia. Que usted me va a decir, ¿y por qué la iglesia tiene que ser juzgada, mi hermano? Si la iglesia ha sido ya perdonada aquí en la tierra. Es muy cierto. Pero usted sabe que un juez puede saber que usted es inocente. Pero si alguien lo acusa, tendrá la obligación de hacerle un juicio. Aunque él sepa que usted es inocente. Para que oficialmente sea declarada inocente en un juicio donde haya un verdadero acusador.
y este acusador será el diablo, donde acusará a los hijos de Dios, a la iglesia que Cristo ha rescatado, la acusará día y noche, dice Apocalipsis 12, peleando. Afortunadamente, cuando Cristo levante a la iglesia, hermano, cuando Cristo nos haya levantado, ya no hay devolución, porque todos los creyentes saldremos vencedores y le han vencido con la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Él dirá, pero es que este hermano hizo muchas cosas, pecó. Y ese hombre dirá, es cierto, pero el que está sentado allí, él me perdonó. Por la sangre de Jesucristo he sido limpiado y saldrá derrotado. Y con todo acto inteligente, pero ahora vendrá el juicio de la recompensa. Después de que se ha hecho una batalla en el cielo y lanzan al diablo de los cielos, ahora viene el juicio de la recompensa. Compareceremos ante su tribunal. Ya no es el juicio del pecado, no, es juicio del trabajo que hizo cada quien, y es donde Pablo está diciendo, cuidado, cuidado. Y pregunta Pablo, ¿cómo es que construiste? Predicaste mucho, hiciste muchas campañas, hiciste muchas actividades. No, pero yo te pregunto, el material que usaste. Usted dirá, bueno, es cierto que lo hice con madera. Sí, pero con maderas preciosas. Así fue mi enseñanza, vistosa, elegante, atractiva. ¿Pero qué representa? Pues la vanidad de la sabiduría humana. Vanidad que el apóstol ha venido rechazando desde los primeros capítulos. Otro alegará que esa madera preciosa embelleció el edificio de Dios, con pasto para jardines hermosos. El apóstol dirá, sí, pero es hierba que también se quema. Otro usó hojarasca, hojas que caen de los árboles. ¿Qué significa? Lo que es inútil y de poca sustancia, que a pesar de las mejores justificaciones, si las llevan al fuego, todas se van a quemar. Oiga, ¿y entonces de qué sirvió todo lo que usted hizo? Pero hay otra idea que el apóstol ha traído con él. Cuando habló de él y Apolos, dijo que a él le dijeron que plantara y plantó, que Apolos regara y regó. Y aunque en la obra son una misma cosa, cada uno recibirá su propia recompensa. Mire, a mí esto me llama la atención, porque puede ser que un creyente haya enseñado mucho y predicado mucho, pero allí se hace un juicio público. El problema es que allí, a los ojos del Señor, a la vista del Señor, que no se les condenara, podrán salir la intención con la que usted estuvo haciendo las cosas. Dijo Pablo a los filipenses, unos predicaron por causarme problema, otros por vanagloria. Oiga, qué duro será que ahí le saquen el expediente a usted como predicador y le digan, sí, es cierto, sí hiciste mucho trabajo, nada más que mira la intención, observa la intención que tenías en tu trabajo. Eras un malintencionado. La intención de cada quien será manifestada. Y dice que la obra de cada uno será juzgada, diciendo en el verso 13, la obra de cada uno será manifestada. Por eso yo digo, qué bueno que el hermano Isaí, qué bueno que el hermano Gamaliel, qué bueno. ¿Cuál es la intención que tenemos en el alma? Porque eso va a salir allí en ese día. ¿Y qué significa eso? Que la obra de cada uno será hecha cosa pública. Y usa la metáfora del fuego para mostrar el rigor con que la obra de cada quien será sometida a juicio. Ahí van a salir, juzgarse los motivos que tuvo cada quien para trabajar en la obra. Es poner a la luz pública los motivos de cada enseñador y de cada predicador. Hermano Isaí, yo espero que este cuadro de ideas que el apóstol nos va regalando, pues se convierta en una advertencia muy seria, porque no se trata de que la iglesia está a nuestra disposición y que es nuestro feudo. La iglesia es el edificio de Dios, y si
ese edificio se está construyendo con buenos materiales, pero algunos han introducido materiales que se queman, que no aguantan. Qué duro será que en aquel día, saquen a colación ante la iglesia, ante los hijos de Dios de todos los tiempos, le saquen a usted la razón por la cual trabajó. Yo digo que será vergonzoso. Esto lo voy a mencionar luego. Vergonzoso. Me va usted a decir, cuando estemos con Cristo, ya no va a haber lugar para la vergüenza. ¿Así? Es una emoción, ¿sí? ¿Y habrá gozo? Sí. ¿Y el gozo es una emoción? Pues sí. ¿Y por qué habrá una emoción sí y otra no? Indiscutiblemente habrá un dolor, una pena. Dijo Pablo, porque vas a entrar como por fuego. Lo único es que salvaste tu alma. Y eso dice, como por fuego. Sí que es una advertencia muy dura que el apóstol está haciendo. Hermano Isaí, que Dios me lo bendiga y gracias por permitirnos esta participación. Dios los guarde, hermanos. Gracias, pastor. A usted también le agradecemos en este día, esta preciosa enseñanza donde la iglesia será aprobada. Y qué bueno que el juicio, pero que cada quien dará cuentas a Dios en aquel día. Qué bueno que usted haya aprovechado esta mañana la información que el Espíritu Santo le dio a nuestro hermano Pablo a través de los Corintios. Ya el pastor lo dijo, no solamente para aquella generación, sino también para esta, esperando que hayamos aprovechado bien el tiempo sobre qué es lo que estamos haciendo para nuestro Dios. Bueno, bendiciones en este día, les saludamos y queremos agradecerle, y también le vamos a dar nuestra información para que si usted necesita comunicarse con nosotros, no dude en hacerlo, a la información que le vamos a dar un poquito más adelante. Ven, descansa en mí, trae tus problemas y tus cargas, yo te haré descansar en mis brazos. Descansa en mí, no importa cuán bajo hayas llegado, te voy a levantar, con mi amor te voy a levantar. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Descansa en mí. Bueno, será hasta el lunes. Si Cristo no ha venido, aquí estaremos a esta misma hora. Y agradecemos a cada uno de ustedes que nos ha sintonizado, recordándole que estamos lunes, miércoles y viernes, Tendencias de nuestro tiempo. Tu pasado ya no importa, yo soy tu futuro aquí. Todavía yo tengo planes contigo, si me dejas ser tu amigo, solamente te haré bien. Oh, con hechos te mostré en la cruz lo mucho que te amaba. No olvides que yo sigo aquí esperando por ti. Oh, ven, descansa en mí, trae tus problemas y tus cargas, yo te haré descansar en mis brazos. Descansa en mí, no importa cuán bajo hayas llegado, te voy a levantar, con mi amor te voy a levantar. Descansa en mí, descansa en mí.
borrón y cuenta nueva. Tu pasado ya no importa, tan solo acércate, descansa en mí.